Hoy les vamos a hablar de un tema que me apasiona, que tiene que ver con la transparencia de información versus la privacidad. Eso como premisa del caso de leak de información más fuerte que hemos visto en la historia con los Panama Papers, del que espero ya hayan leído un poco. Y si no, tengo acá a Freddy, que se los va a resumir. Buenas tardes, damas y caballeros. Arranquemos por el resumen ultra rápido de los Panama Papers, que es uno de nuestros temas del día, aunque no es el único tema del día. Panama Papers es este súper gigantesco leak o filtración de documentos legales que ocurrió basado en una firma de abogados en Panamá cuyo trabajo era esconder el dinero de otras personas. Y ahora, esto es muy importante, no necesariamente el hecho de mover tu dinero a Panamá implica que estás haciendo algo ilegal, dependiendo de la legislación de tu país. Pero lo que realmente está pasando acá no es tanto como hay una empresa que esconde plata. Todo el mundo sabía que en Panamá se hacía eso. Es más, ¿qué personas están escondiendo cuánto dinero y por qué? Y ahí es donde empiezan a ocurrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, Vladimir Putin, a través de toda su familia, amigos y gente cercana de su gobierno, están moviendo cerca de 2.000 millones de dólares a través de Panamá. 2.000 millones de dólares, más dinero del que tú necesitas en la vida para lo que sea. Otras personas que estaban moviendo dinero son el antiguo primer ministro de Islandia, David Cameron, el primer ministro de Inglaterra, que hoy salió al aire la noticia de que activamente estuvo tratando de parar la publicación de los Panama Papers. David Cameron, el presidente de Inglaterra. ¿Se acuerdan de Inglaterra? Este país que manda submarinos cerca de las costas argentinas. Ese. Y ellos tratando de esconder la noticia. Messi, el futbolista, tenía dinero escondido en Panamá. Y lo más importante de toda esta historia, lo que todo el mundo ignora y no sé por qué nadie ha hablado de esto, Jackie Chan. Jackie Chan tenía dinero escondido en Panamá. Obviamente, los policías todavía están tratando de atrapar a Jackie Chan. Hasta ahora van 15 policías en el hospital con diferentes fracturas de rostro, etc. Nadie lo ha podido agarrar, nadie sabe dónde está. Solamente han visto a alguien muy raro corriendo por las calles de Hong Kong. Pero Jackie Chan, Messi, el presidente de Islandia, el presidente de Inglaterra, el presidente de Rusia y muchas otras personas más. Políticos conectados con el actual gobierno mexicano, narcotraficantes centroamericanos, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, todos en los Panama Papers. Vamos a empezar hablando de la premisa sobre Panama Papers, qué significa y cómo esto viene a cambiar mucho más al mundo. Primero, hay que quedar muy claro de que tener empresas offshore en Panamá y en muchísimos países del mundo es totalmente legal, es totalmente posible. Estas legislaciones se han creado y hay países que están a favor y en contra de ellas. Esconder dinero se puede hacer de manera legal. Para esto se contratan firmas de abogados bastante, bueno, ya no sé si competentes a estas alturas, pero firmas de abogados que se especializan en mover el dinero a través de cuentas conectadas al dueño, en las cuales se mueven transacciones y se llegan a sponsorear desde préstamos inmobiliarios y muchísima más información. Tener una empresa en Panamá, tener una offshore, no es ilegal. Tener dinero escondido en esos paraísos fiscales no es ilegal, pero tomen en cuenta de que hay legislaciones en el mundo que te obligan a que declares todos tus ingresos. No declararlos es un perjurio a tu país y en base a esos ingresos deberías de pagar impuestos. La parte ilegal es que no declaraste tus impuestos, que moviste este dinero y lo más curioso es que nosotros sabemos que esto pasa, que esto se hacía, pero no había evidencia, porque hay firmas de abogados muy buenos que se dedican a esconder esta evidencia y hacerlo para que hayan diferentes intermediarios. Les doy un ejemplo de cómo podría funcionar esto. Digamos que yo tengo dinero que no quiero declarar como parte de mi patrimonio. Yo puedo buscarme a un amigo, puedo buscar a Freddy y convencer a Freddy que él contrate abogados para crear empresas en Panamá. Estas empresas crean una empresa, una sociedad anónima, que luego crea una nueva empresa y el dueño de esta va a volverse luego se cambian los papeles, de tal forma que están conectadas y se anonimizan. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes las crearon? ¿Quiénes las fundaron? Luego que estas estructuras funcionan, se crean cuentas bancarias, se hacen giros bancarios que pueden pasar a través de diferentes países o otras corporaciones para mover el dinero y luego se atesoran grandes cantidades de dinero. Parte de esto ha generado el impacto económico que hoy tiene Panamá y otros paraísos fiscales en el mundo. Y todo esto históricamente ha pasado
pero no teníamos evidencia ni los datos concretos de quién lo hacía, por qué lo hacía o las cantidades. Este domingo se revela un reporte que se hizo con periodistas y colaboradores de todas partes del mundo, en los cuales se empieza a seguir ese dinero, se empieza a seguir las transacciones y se empieza a ver cómo muchas personas habían movido dinero. Personas que han declarado históricamente que no habían tomado dinero que no les pertenecía, que no habían movido cuentas, que no habían movido contratos, y empiezan a haber muchos casos. Esto afecta a Latinoamérica, afecta a tus países, afecta muchísimo a Panamá. La reputación de la offshore panameña va a ser muy penalizada para esto. Probablemente muchos países van a hacer convenios para ya no trabajar con offshores de Panamá. Y también va a afectar la reputación de algunas personas que ya incluso tenían problemas con los impuestos. El caso más escandaloso, me parece, es el de Messi. Para que compares, Freddy, yo creo que no tiene nada de malo Jackie Chan, porque todos queremos a Jackie Chan y es como... él merece tener dinero, nos ha hecho reír y soñar y está bien que no quiera pagar impuestos. No, mentira, está mal que no quiera pagar impuestos y más si lo hizo de una forma donde lo pueden rastrear. ¿Por qué lo más escandaloso es lo de Messi? Yo no estoy tan I don't give a shit about football. Messi está en este momento en un juicio en España por evasión de impuestos. Oh, Y ha estado luchando. Como Nacho Vidal, y ha el estado actor luchando de películas alternativas españolas. Ese. Messi tiene un caso abierto de muchos impuestos que no ha pagado a las arcas españolas. Y él, con un equipo de abogados, exitosamente ha estado batallando esto. Messi ya no puede decir que estaba escondiendo dinero. Se le acabó el argumento. De hecho, Messi fue uno de los primeros que armó ahora un grupo de abogados para defender su imagen. Entonces, si ya estás en este embrollo y lo niegas, pero luego aparece el leak de los Panama Papers, estás en problemas. Obvio, ahora, ¿qué significa esto? Puede significar cárcel, puede significar multas. La mayoría de casos y casos de estos que tienen mucho poder y mucho dinero se pueden resolver en cortes de forma privada, pagando multas. Oye, Messi, al final sí tenías la plata. Si nos pagas todos los impuestos, todo bien, regresa a jugar al fútbol, no queremos que estés distraído. Entonces, hay muchas formas en las cuales esto se puede regular. Yo creo que van a pasar varias cosas. Primero, Panamá va a estar altamente afectado. Ya se habla de una comisión en Panamá, un pequeño comité que va a revisar las offshores para ver si alguien estaba haciendo trampa en Panamá con sus cuentas. Ahora, esto entiendo que es la forma diplomática de decir vamos a hacer algo al respecto. Hay otro tema desde el lado de Estados Unidos y otros países que siempre han luchado por no solo perseguir la evasión de impuestos, sino asegurarse de que se paguen impuestos en todo el planeta, que van a perseguirlos. Bernie Sanders está muy favorecido gracias a los Panama Papers porque él hace muchos años hablaba muy mal en la política de Estados Unidos sobre todo lo que pasaba en Panamá y cómo se estaba usando este recurso. Y resulta que ahora está de candidato a la presidencia, está de candidato hacia las primarias de Estados Unidos y él ya había hablado mal de Panamá, de no hagamos esto, bloqueemos, no liberemos estas cosas. Y ahora le están dando mucha de esta razón, así que es súper interesante. Y todo esto está pasando con respecto a la transparencia. La información de los Panama Papers era información confidencial, eran transacciones y operaciones confidenciales que en base a las leyes de donde operaban se tenían que mantener resguardados. Pero la información se filtró. Freddy, ¿cómo se puede filtrar una información? ¿Qué sabemos? ¿Cómo es que todos estos millones de terabytes terminan disponibles? ¿Fue un ataque secreto con tecnología futurista? ¿Fue un dude que salió con una memoria USB después de trabajar? ¿Se robó porque atacaron la nube? ¿Nos puedes contar un poco? Bien. Normalmente este tipo de filtraciones ocurren de las maneras más tontas posibles. Tengan en mente, por ejemplo, cómo ocurrió la filtración de todos los cables de Snowden. Edward Snowden, bueno, mentiras, los cables fueron de Chelsea Manning. No sé si recuerdan una persona que hizo el filtrado de todos los cables de diplomáticos que ven en Estados Unidos, todas las conexiones que veían entre las diferentes embajadas. Esa lo hicieron de una manera súper tonta. Lo que hizo Manning fue que en el momento, en esa época, ella, Chelsea Manning, era él y era un militar que trabajaba no recuerdo exactamente dónde trabajaba, pero tenía acceso top secret a este tipo de cables. Y la forma en la que lo hizo fue que agarró un CD o un DVD, nobody cares, y quemó los archivos, quemó los cables en texto plano, cifrado de un carajo. No, simplemente los quemó. Ya está, ¡pum!, quemados.
y les colocó algo así como Lady Gaga en marcador. Y cuando iba saliendo en su maleta, le revisaron, ¿qué es esto? Un CD de Lady Gaga. ¿Qué van a decir? No, venga, lo reproducimos, a ver si es Lady Gaga pre-Meltdown del 2008 o post-Meltdown. No, simplemente la dejaron salir sin ningún problema. Sin ningún problema. Y luego le hizo llegar los archivos a Wikileaks. Muchos de estos filtraciones no ocurren por algo super high-tech. No son hackers estilo Mr. Robot que durante años tratan de infiltrarse en organizaciones, aunque debería ser así. Y en otros países ha ocurrido. Hace poco, las últimas 2 semanas han habido 2 grandes filtraciones creadas por hackers de gobiernos. Una de ellas fue del gobierno de Filipinas y otra fue del gobierno de Turquía. Si las filtraciones son positivas o no, queda en el aire. Yo diría que son más negativas que positivas porque estos hackers expusieron información personal de gente inocente, junto con lo que había ahí. Pero lo importante es que las filtraciones que han ocurrido hasta ahora, con cosas como los cables diplomáticos, cosas como todo lo que puso en exposición Edward Snowden de los procesos internos de la NSA y de la CIA para adquirir información en general de Homeland Security de sus propios ciudadanos y por supuesto de los Panama Leaks, son simplemente actos de una persona que en este momento seguro está muerta del susto, una persona que no tiene ni idea de qué le va a pasar el día en el que la agarren, una persona que no se puede ni siquiera ir a asilar en Rusia. Eso fue lo que hizo Edward Snowden. Edward Snowden ha hablado mal de Rusia, no mucho, pero lo suficiente en sus tweets, pero vive en Rusia, porque Rusia es el único país que lo recibió después de que tuvo que escapar de Estados Unidos. El escape de Snowden fue espectacular, porque Snowden escapó poco a poco, intentó ir a Bolivia. En un punto, el gobierno de Estados Unidos detuvo el avión presidencial de Evo Morales porque creyeron que Snowden estaba ahí. Terminó en Hong Kong. En Hong Kong eventualmente lo logran meter a través por Mongolia, Kazajstán, etcétera, y otro tipo de orificios extraños, tanto geográficos como biológicos, hasta Rusia, donde termina eventualmente Edward Snowden asilado. Eso no le va a poder pasar a la persona de Panama Papers, porque la persona de Panama Papers, entre la lista de las personas que acusó, está Vladimir Putin. Vladimir Putin es lo más cercano que nosotros tenemos en nuestro planeta Tierra actual a Lord Voldemort. Es una persona que en el 2006-2007 envenenó con polonio radioactivo a un exagente de la FSB, que es la nueva KGB, que se fue a Londres y quería hablar mal del gobierno de Putin. ¡Pum! Un tecito, esto se ve como metálico, muerto por envenenamiento radioactivo de polonio. Y cero, nadie sabe qué pasó, solamente quedó muy claro que fue un asesinato. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron parecer un accidente? Porque Vladimir Putin quería mandar un mensaje. No solamente te encuentro en que te vayas a Londres y te mato, sino que te mato con alta tecnología, de tal manera que sea completamente irreversible. ¿Qué hago yo ante un envenenamiento masivo de polonio? Pues nada, simplemente digo, pues ya, pues me morí. Esto es lo que yo sabía, fuck Putin. No tengo ni idea de qué va a pasar con la persona que hizo el leak de los Panama Papers, pero lo importante es que fue simplemente una persona que sin uso de alta tecnología, sin uso de alta encriptación, de alto cifrado, de conexiones increíbles, logró conectar con los periodistas correctos que durante un año, estuvieron coordinando entre sí en más de 100 organizaciones periodísticas de todo el planeta para que al mismo tiempo, el mismo día, con máximo impacto, saliera a la luz pública la masiva cantidad de corrupción y dinero quieto. Y eso es impresionante. Cosas importantes. Luego de la revelación de los Panama Papers, uno de los gobiernos donde hubo un impacto más fuerte fue en Islandia. Luego, el mismo día que sucede lo de los Panama Papers, en una entrevista se le habla al primer ministro de Islandia, y se le pregunta que por qué tenía cuentas bancarias registradas a nombre de una persona cercana a él, y de qué era ese dinero, porque también hay evidencia de que él movió mucho dinero cuando Islandia estuvo en una de sus peores facetas económicas. Esta semana, la gente de Islandia salió a las calles, pobrecitos con ese frío, se necesita fuerza de voluntad, y le pidieron la renuncia al primer ministro. El primer ministro finalmente renunció, así que ya ha habido un impacto importante. Ahora, estamos hablando de transparencia. Personajes públicos deberían de tener más transparencia con sus cuentas, y ahora se está forzando a esto con estos leaks de información y con información digital que existe hacia allá afuera. Pero la transparencia también tiene consecuencias negativas y puede afectar
muchísimo a otras transacciones, a otras empresas. La confidencialidad de la información también tiene un impacto importante. Por eso quiero ponerlo en paralelo con la noticia que nos dio WhatsApp. WhatsApp esta semana, para los que lo utilizamos, nos mandó un pequeño anuncio en cada una de las conversaciones activas que tenemos, recordándonos que tiene encriptación end-to-end, de un lado a otro, y que significa que solo las personas que envían y reciben el mensaje tienen acceso a esa información. WhatsApp se suma junto a Apple a la batalla por cuidar la privacidad de sus usuarios. Apple lo ha hecho peleándose con el gobierno de Estados Unidos para no ofrecer una alternativa fácil para ver los contenidos del iPhone involucrado en los ataques de San Bernardino, aunque aparentemente el gobierno de Estados Unidos, con software que compró, igual entró a ese iPhone. Freddy, 2 preguntas puntuales. ¿Le puedes explicar a la audiencia qué significa la encriptación end-to-end, de fin a fin? ¿Cómo la explicarías? Y también, ¿qué significa que miles de millones de personas que hoy utilizan WhatsApp ahora tienen su información todavía más confidencial? Lo bueno, lo malo y qué reacciones podemos ver del mundo. Arranquemos por explicar cómo funciona el cifrado de algo como WhatsApp. La idea detrás de WhatsApp es que internamente WhatsApp crea para cada uno de sus clientes un número único, un código único. Ustedes mismos lo pueden ver. Si ustedes se van y le dan y mantienen oprimido el avisito amarillo, van a ver que sale un QR code y van a ver un montón de números. Esos números son la llave de cifrado que está usando WhatsApp. WhatsApp está usando un nuevo protocolo que antes se llamaba Axolotl, que ahora se llama Noise. Creo que se llama Noise. Que es bueno, es un nuevo protocolo que funciona diferente al protocolo estándar sobre el que normalmente hacemos transacciones por internet, transacciones de información. La razón por la que crearon este protocolo especial es para que WhatsApp funcione súper bien. ¿No les ha pasado que WhatsApp funciona no importa lo que pase? Que WhatsApp manda el pinche mensaje eventualmente en el instante en el que llega, que cuando Skype falla, Hangouts falla, todo falla, WhatsApp sí funciona, porque ellos crearon un protocolo especial ultra optimizado para lo que hacen, en apoyo con otros hackers del mundo. La encriptación punto a punto o end-to-end encryption significa que ambos puntos se comparten llaves. Eso se puede hacer de una manera silenciosa. Ustedes no tuvieron que hacer nada. Simplemente se actualiza el protocolo y se crea la conexión. Y esta es mi llave privada, mi llave de encriptación. Y esta es mi llave privada. Entonces yo encripto los mensajes que yo te envío con tu llave en el instante en el que los envío para que a ti te lleguen. Y simplemente mantengo una copia local. Y tú encriptas los mensajes que tú me envías con mi llave. Ambos estamos usando llaves distintas con algoritmos que se llaman algoritmos de un solo camino. No exactamente. Pero el punto es que son algoritmos que comparten llaves diferentes y les permiten tener un cifrado único e irrompible. ¿Por qué es irrompible? Porque yo solamente sé la forma de cifrar mensajes para que tú los leas. Y tú solo sabes la forma de cifrar mensajes para que yo los lea. Seguro que están usando algoritmos distintos en el momento en el que empiezan a ocurrir mensajes por grupos, porque esto funciona cuando hay pares. Pero al final del día son formas matemáticas de cifrar la conexión de tal manera que en el intermedio nadie la pueda intervenir y chupar. ¿Por qué es importante eso? Porque aunque tenemos otros protocolos cifrados como SSL, Secure Socket Layer, en el que está basado HTTPS, que es HTTP seguro, no son 100% seguros. HTTPS depende de algo que se llama el emisor del certificado o la raíz del certificado, que son una serie de organizaciones mundiales aprobadas por la ICANN, que son las personas que manejan los dominios de Internet. Sin embargo, ¿qué pasa con la ICANN? La ICANN no es perfecta y estas organizaciones están en el control de gobiernos. Si, por ejemplo, Israel es uno de los gobiernos que maneja una emisión de certificados y de repente Israel detecta que un enemigo de ellos, digamos Irán, está transfiriendo información y hay un certificado de ellos instalado, ellos pueden emitir un cambio del certificado que les permite hacer un ataque que se llama Man in the Middle, en el cual ellos cambiaron el certificado para poder en la mitad acceder a esa información y poder descifrarla antes de que continúe. O poder crear simplemente algoritmos de cifrado que sean fáciles de romper, entre muchas otras cosas. También está la actualización de software, etc. WhatsApp no es 100% seguro porque no sabemos el código con el que está hecho por dentro. Sabemos que los protocolos son los correctos, sabemos que la implementación es la correcta y se puede medir de lado a lado que es difícil interceptarlo. Sin embargo, el verdadero problema de WhatsApp hacia futuro en cuanto a seguridad es que
Es lo mismo que le pasaba a Apple con el FBI y con el iPhone de San Bernardino. WhatsApp un día puede que le lleguen los federales a la oficina de Mark Zuckerberg y les digan, yo los obligo, con el uso de este rifle que tengo en este momento apuntándote a la cabeza, a que manden una actualización de software silenciosa a todos los usuarios de WhatsApp para que esos usuarios tengan un cambio en el código que haga que ya no estén cifradas sus conexiones y me manden una copia del caché de las conversaciones en texto plano a este servidor. Y ustedes no se enteran, porque ustedes no se enteran cuando actualizan software en el teléfono, ¿verdad? Simplemente el software se actualiza solo. Y ahí perderíamos la encriptación. Eso es lo que quería hacer el FBI con Apple y el iPhone de San Bernardino. Querían que Apple enviara una actualización de software automática al iPhone que estaba bloqueado, para que incluso bloqueado le llegara nuevo software que le permitiera desbloquearlo y saltarse el cifrado. Que por cierto, cada vez va a ser más difícil, porque Apple en su procesador principal está incluyendo una unidad de procesamiento de cifrado completo que está haciendo que todos los datos estén por defecto cifrados en un solo camino. Y el único camino sea tu contraseña. WhatsApp nos demuestra que hay esfuerzos muy fuertes de la industria para proteger la encriptación, porque la privacidad es algo que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar fuertemente la forma como se está compartiendo información, tomando en cuenta que cada vez le dedicamos mucho más tiempo a nuestros dispositivos electrónicos para estar comunicados. Pero va a haber mucha más transparencia, van a haber muchos más ataques, mucho más filtrados. ¿Por qué siguen habiendo ataques y por qué cada vez son más escandalosos? Porque cada vez hay más datos que violar, porque cada vez se toman medidas de seguridad incorrectas o por pequeños fallos. No tenemos detalles exactos de cómo es que los documentos de Fonseca fueron extraídos, pero hay muchas teorías, desde un trabajo interno, desde un whistleblower, alguien que se haya preocupado por obtener esta información, porque su base moral le decía que no era correcto que esa información estuviera escondida, o hasta algún ataque externo. Hasta el momento Fonseca ha dicho de que esto fue un ataque externo, de que fueron violados sus sistemas, de que ellos no hicieron nada malo y tampoco hicieron nada ilegal. Y algo muy importante, la firma con todos sus clientes seguramente los hizo firmar algún documento que indicaba que ellos no se hacían responsables si algo salía mal con todas estas offshores. Cada político y en cada jurisprudencia va a tener que pagar las consecuencias de esta información, que va a generarle a fiscales en todas partes del mundo casos muy elaborados para ver si no hubo o no actos de corrupción. El mundo va a cambiar, porque ahora hay un impacto mucho más importante en gente conocida. Definitivamente, los abogados del planeta están aprendiendo muchísimo sobre cómo está funcionando, y también se va a ver qué tanto esta evidencia es reconocida o no en muchas cortes. Quiero mencionarles una lista, porque Latinoamérica también tiene casos muy específicos de ataques, de información que se fue mostrada gracias a los Panama Papers. México, porque sé que hay mucha gente que nos acompaña hoy desde México. México tiene un caso muy interesante, ya que hay operaciones de offshores vinculadas a carteles de drogas. Rafael Caro Quintero, que era el cartel de Guadalajara, ya no existe, pero tuvo mucho impacto, manejaba muchas de estas offshores. Y también muchos contratos que Peña Nieto dio a amigos, mucho de ese dinero se movió finalmente por las offshores que se generaron a través de Fonseca hacia Panamá y otros destinos. En Brasil, el miembro con más dinero del Congreso estaba acumulando mucho de este dinero vía Panamá, utilizaba esta herramienta. En Perú, el sobrino del exministro del que fue el presidente Fujimori también había movido mucho dinero para Fujimori, y entonces no los mueven los políticos o los involucrados a su nombre. Normalmente utilizan algún familiar, algún conocido. En el caso de Putin fue el padrino de su hija. No es Putin, es Putin, pero lo voy a dejar pasar por esta vez. Bueno, cosas. Cristian Polonio. Polonio en el tecito. Sí, me da miedo hablar de ese hombre, entonces por eso siempre lo digo mal, es a propósito. Entonces el pasa. señor Putin. Perú tiene muchos casos, hay varias listas donde ustedes pueden ver y diferentes medios empiezan a hacer investigaciones. En El Salvador y en Guatemala existieron muchísimas offshores también, que vale la pena revisar. El caso de Guatemala lo estuve verificando porque hay una narcotraficante bastante conocida que aparece, Marlori Chacón, ese es su nombre.
ella había utilizado más de 400 intermediarios para mover su dinero. 400. O sea, para que nunca me rastreen, voy a asegurarme de que el abogado le mueva la plata al otro abogado, al primo, al cuñado, etcétera. Uy, nadie nunca se va a dar cuenta de lo que hice y cómo me vi el dinero a menos que se enteren de este mail que mandé. Y ahí está el pinche mail con todas las instrucciones y con todos los pasos que habían hecho. Me parece que para las personas que investigan es fascinante seguir estas pistas y también hay que ver cómo se va a hacer esta información pública. También, Freddy, te das cuenta que esta información queda almacenada y bajo el cuidado de periodistas y acá va a ser interesante ver cómo estos periodistas van a interactuar con el gobierno. ¿Qué va a pasar? Estos periodistas han hecho artículos y han escrito muchas piezas sobre lo que pasó. Y ahora el gobierno va a llegar a sus medios y es como, hola, sí, usted tiene información que me interesa, necesito los datos, números de cuentas, todo. ¿Qué va a pasar con las cuentas? Se van a cerrar las cuentas, se va a mover el dinero, se van a pagar impuestos, va a ser muy divertido y esta noticia va a tener un impacto de mucho tiempo. Un dato súper importante que a mí me fascina es que el tema de los Panama Papers ha estado en control de estos periodistas durante muchísimos meses que estuvieron hurgando antes de lanzar la información. Y la información fue presentada en un formato que me recuerda a las mejores prácticas de los medios digitales. El elemento de Panama Papers con el que arranca el debate y la discusión es un video. Se hizo un video, se hizo un tráiler de lo que venía. Es el primer leak con producción a lo Hollywood. Eso me parece fascinante. Me parece impresionante porque también hay otro problema y es que en este momento en el mundo las cosas que no te entretienen un poco la gente no les pone atención. Debido a que Internet tiene tantas cosas de tantos tipos, es muy difícil que le pongas atención a todo. Entonces yo creo que los periodistas inteligentes saben esto y empiezan a crear todo este ecosistema en el cual apoyan un montón, no solamente hacer la investigación periodística, sino mejorar la presentación multimedia de esa investigación. Y eso es muy loable, porque es entender como labor periodística cuál es tu nueva audiencia y qué puede hacer esa nueva audiencia. Un trabajo de periodistas alrededor del mundo logró que hubiera un escándalo en un país entero, Islandia, que hizo que eventualmente el ecosistema político de Islandia, aunque fuera un poquito, cambiara. Y en este momento otras cosas están pasando. Acabo de leer que hace 8 horas la BBC de Londres publica que están empezando a investigar a David Cameron, el primer ministro de Inglaterra, porque él insistió en el 2013, hace 3 años, en que la Unión Europea no le coloque reglas de transparencia a los fondos familiares, a los fondos de inversión a largo plazo, que normalmente los llaman trusts, donde uno pone el dinero para la universidad de los niños, pero en el caso de David Cameron, no sé, para la universidad de los hipopótamos, que cuesta $100 millones, ¿para qué necesitan tanto dinero? Nunca lo entenderé. El punto es que él quería que la Unión Europea tuviera menos leyes de transparencia. Y David Cameron, bueno, no David Cameron directamente, nunca son ellos directamente, pero sus familiares y gente allegada a ellos sí que están metidos en este problema de Panamá. Y es muy extraño, porque por mi lado, para mí algo es muy extraño, y es, ¿por qué carajos esta gente necesita tanta plata? O sea, ¿en qué momento la diferencia entre $100 millones y $1.000 millones realmente vale la pena? Son gente muy diferente a lo que realmente es práctico en el mundo real. En un punto el dinero deja de tener sentido. En un punto esconder 1.000 millones o esconder 2.000 millones da lo mismo. Incluso si tienes 20 hijos, como fue el caso del señor que hizo Walmart, no importa. Tus propios hijos no tienen el tiempo de vida para gastar todo el dinero. Tus nietos, que son adorables, puede que sí. Y a ti no te importan tus bisnietos, no existen. Probablemente no los tendrás porque habremos muerto por envenenamiento radiactivo todos en el mundo. Entonces, es muy extraño ver cómo hay toda una super mega ultra conspiración mundial para esconder un montón de dinero y usarlo por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso se acaba el mundo, por si acaso hay una guerra mundial, por si acaso todo el gobierno te está persiguiendo y quieres... Esa es probablemente la clave. Ese dinero es probablemente seguridad personal ante crímenes pasados desde la perspectiva de los políticos, con la cual puedes comprar a las personas que van a detener que termines en la cárcel porque sabes que va a ser caro y que va a ser complicado. Es una teoría.
Otra teoría es que simplemente hay gente psicópata que le gusta hacerle daño al mundo. Pero la otra realidad es esta, Cristian. Y aquí quiero conectarlo con una pregunta que nos hicieron. Hace poco nos preguntaban en el chat, aquí en este momento en Platzi Live, que uno, porque es malo no pagar impuestos. Y dos, que si Silicon Valley está metido en todo este tema de los Panama Papers. Curiosamente no. Hay muy pocas personas metidas del mundo de emprendimiento y de las finanzas de Estados Unidos en los Panama Papers. Ellos tienen otras formas de robar, por supuesto. Todos recordamos Wall Street y lo que pasó en el 2008 con los CDOs, que fue todo este tema de las inversiones a largo plazo basadas en los pagos de hipotecas de vivienda. Yo sé que esto suena súper aburrido, pero es básicamente gente mala haciendo cosas malas. Pero ellos no están involucrados ahí. Sin embargo, ellos sí que evaden impuestos. Google tiene una cosa que se llama el Double Dutch para evadir impuestos, y Google tiene esta otra, y bueno, Apple y Google crean una empresa en Irlanda y en Dublín y otras vainas. Cristian de pronto nos puede contar un poco más. Pero la pregunta principal que quiero hacer aquí, Cristian, es, una de las cosas que la gente ignora mucho es lo terrible, lo malo que es para la gente en general, para nosotros, para el pueblo, que el dinero no se mueva. ¿Por qué está mal? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es negativo tener un montón de dinero en un banco archivado? Que las empresas tengan $1 trillón según lo que se calcula por ahí, que no se están moviendo, que simplemente lo tienen ahorrado. ¿Qué tiene de malo para las personas del común que grandes políticos y empresas y gente de este estilo no gasten la plata, sino que la escondan? En general son recursos que deberían de estar en producción, y en el momento de que están ahí aislados les dan cierto poder y manipulación incluso a nivel económico, cuando son estas grandes cantidades. Tú tienes mucha razón, Freddy, que a veces acumular tanta riqueza no tiene un fin específico ni se puede utilizar, pero da un poder muy importante en el momento de que puedes manipular o puedes simplemente comprar o mover cosas a tu gusto, de forma negociada o de forma abrupta. También la economía requiere mayor cantidad de transacciones. Las transacciones son las que crean una mejor economía, un crecimiento económico y más riqueza para toda una comunidad. Pocas transacciones y acumulación empiezan a restringir eso, empiezan a manipular variables que nos afectan mucho, variables de la inflación, variables de la tasa de cambios. Esos poderes son difíciles de tener. Con el tema de los impuestos, la realidad es que cada país es regido por un gobierno que debe de ser elegido en la mayoría de los casos en el mundo de forma democrática, y estas democracias han ido instituyendo leyes y normas sobre el uso de los impuestos y cómo se utilizan. Hay muchas personas que no están de acuerdo en cómo sus impuestos son utilizados o cómo sus impuestos pueden no estar siendo utilizados por algún tipo de fraude, pero hay mecanismos para luchar. Tal vez lo más importante con todas estas noticias de transparencia es que se puede haber generado un impacto fuerte para tener mecanismos y herramientas para luchar, para buscar esta transparencia. Lo más importante de Panama Papers es que nos recuerda que hay esquemas legales, gubernamentales, que permiten que toda esta información sea confidencial, pero la tecnología es una barrera que puede pasar encima de las leyes. Pueden haber leyes que prohíban que esta información salga a la luz, pero eso no impide que haya un incentivo para que hackers en el mundo o personas que simplemente quieren filtrar por el acceso que ya tienen a la información liberen toda esta información. La encriptación es una herramienta que, de usarse correctamente, va a generar esa privacidad a la que estamos acostumbrados. Pero algo importante es que simplemente, al estar en una economía de la atención, no me preocuparía tanto si esto es bueno o esto es malo. Lo que más me preocupa es que esto pase y se nos olvide. Que los medios, las noticias, el mismo ecosistema nos distraiga, nos enfoque en otras cosas. Que se nos olvida que está pasando lo de Panamá. Yo creo que lo de Panamá va a afectar a muchos panameños, va a afectar al país, va a afectar a muchísimas economías, a muchísimos políticos, a muchísimos empresarios. Si usaron esto para cometer delitos, espero que sean castigados, espero que las normativas de sus países entren en funcionamiento. No sé si muchos de estos países tienen los recursos y a las personas correctas para perseguir estos casos, pero se abrió una caja de Pandora muy interesante. Y creo que Panama Papers es solo uno de tantos leaks, divulgaciones de información que vamos a ver en los años por venir.
Panama Papers nos recuerda que la tecnología mueve al mundo, que la tecnología archiva las transacciones históricas de las offshores que antes se consideraban confidenciales. Y ahora hay miedo, y esto va a cambiar. El miedo tiene un impacto muy fuerte en la economía, en la política y en la conducta de los seres humanos. Panama Papers, como otros leaks importantes, es una lectura importante, por lo menos estar pendientes de lo que está sucediendo para los que actuamos y creamos tecnología, porque está también definiendo al mundo del futuro, un mundo que va a luchar entre esta transparencia versus esa privacidad. Y no hay un solo ganador, ni tampoco podemos hablar de que esto sea blanco y negro. No podemos pedir 100% transparencia, porque hay consecuencias de tanta transparencia. No podemos pedir que todo esté encriptado, porque hay consecuencias con esa encriptación. Y ese va a ser una batalla y un debate que se va a politizar, que va a ser utilizado en grandes congresos, y que para los que vemos tecnología representa aprender de nuevos estándares como los que Freddy ya nos explicó el día de hoy. Freddy, una pregunta puntual con lo de Panama Papers. ¿Crees que va a tener un impacto en la política latinoamericana? ¿Crees que en tu país, en Colombia, va a haber un impacto por lo que pasó? Sí, pero limitado. En este momento hay una investigación a los hijos del expresidente de Colombia, los hijos de Álvaro Uribe, que es una investigación súper compleja porque, como les he contado antes a la audiencia, Álvaro Uribe es una de las personas más polémicas dentro de este país. Hay personas que directamente creen que es la segunda venida de Jesucristo en formato político, y hay otras personas que no importa lo que diga a continuación, me va a ganar un montón de trolls, así que me voy a quedar acá. Lo importante es que Uribe tiene una masiva cantidad de odio, así como una masiva cantidad de amor. Y al mismo tiempo se destapan muchos crímenes por detrás. Hay una masiva cantidad de crímenes detrás del gabinete político con los que él trabajó. Y ahora hay crímenes, que no es la primera vez, relacionados con sus hijos a través de las offshores. Una vez más, el problema que es este. No por el hecho de mover plata a través de un offshore, a través de Panamá, a través de Suiza, a través del Double Dutch, significa que sea ilegal. Pero si eleva esta cuestión, ¿por qué tienes toda esa plata allá? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Y por qué no reinviertes ese dinero donde realmente importa, si lo que tú dices que importa es lo que importa? Si un empresario tiene un montón de dinero aislado y lo que quiere es mover la economía de su país, ¿por qué no trae el dinero a la economía del país? Eso es como las cosas importantes que hay que empezar a preguntar en estos casos donde es un gris legal, donde no se sabe. Y eso va a empezar a cambiar un poco la forma en la que vemos la política. También cosas como los Panama Papers, como Wikileaks, etcétera, crean algo mágico en lo que quiero hacerle eco a Cristian. A medida que más cosas de este estilo pasan, lo que le podemos demostrar a los políticos y a la gente que históricamente estaba acostumbrada a vivir en el poder desde la época de sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, es que gracias a Internet el mundo cambia y que probablemente ellos no están seguros porque sí. Una de las razones principales por las que inicialmente paran ciertos tipos de crímenes es por el temor que se tiene de las consecuencias. No todos los crímenes son así, por supuesto, y al final del día, una vez hay una o dos generaciones que vivieron en paz y sin ciertos crímenes, esas generaciones se vuelven mejores lugares. Miren ustedes, por ejemplo, el estado del crimen común en Europa, el estado del crimen común en Japón, el estado del crimen común en las ciudades más ricas de China, versus como era hace 20 años, 30 años. Y van a ver que a medida que el tiempo pasa, que la economía mejora, que la gente tiene una cultura mucho más amigable y mucho más conectada con el concepto de comunidad y de que todos crezcamos, el crimen baja y la gente empieza a ver cosas como inaceptables. En Japón es absolutamente inaceptable piratear. Bajarme un torrent es como inaceptable. Hay un porcentaje muy pequeñito que lo hace, pero ustedes en la vida van a ver un CD quemado, un torrent, un archivo pirata en la casa de un japonés promedio. En la vida. En la vida. Si lo de Manning hubiera pasado en Japón, cuando sale con el disco quemado Claro. de Lady Gaga, le caen por otro tema. Es como que no, Sí, ¿cómo no, así? Sí. Usted ya no puede trabajar acá, está pirateando a Lady Gaga. Pudo haber pasado. Y el punto es, a medida que nosotros avanzamos con este tipo de cosas, vamos a ver que hay un cambio de cultura, y ese cambio de cultura puede ser extremadamente positivo para nuestra sociedad. Pero también hay otro problema, y es, el problema más grande somos nosotros. Si nosotros consideramos este tipo de cosas como algo normal que pasa, va a pasar una generación de gente en el poder
que se va a dar cuenta que hay gente que los descubre, que hay gente que hace públicos las cosas malas que hacen y no pasa nada. Hay gente que mira que esconden dinero, que evaden impuestos, que contratan asesinos, que sobornan, que hacen todo tipo de corrupción y siguen en el poder y no pasa nada. Es cuando no castigamos a las personas que hacen cosas malas, que tras múltiples generaciones no va a pasar nada. Por eso yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer en este momento, miren, no hagan mucho, no tienen que hacer mucho, no tienen que salir a la calle a protestar, no tienen que mandarle una bolsa de excremento en llamas a su político más cercano. Lo único que tienen que hacer es hacer que sea mal visto ser indiferente. Ustedes conocen gente indiferente, gente que dice, ay, sí, normal, hay políticos corruptos que esconden plata. Eso siempre ha sido así, eso no se puede hacer nada. Ese tipo de personas no deberían existir, no deberíamos permitirles existir, no vayan a usar violencia. Simplemente tómense un minuto para cambiarles su opinión o demostrarles que ustedes están en contra. Porque normalmente estas conversaciones son así. Oye, ¿hay un corrupto? Sí. Ay, sí, eso siempre pasa. Cierto, ¿verdad? Y se acabó. Tú tenías un poquitito de ganas de empujar y distribuir esa información y ahora lo que pasó es que se te quitaron las ganas y ya no te importa y ya no quieres porque alguien simplemente dijo, no me importa. Entonces tú dices, sí, no, debe ser estúpido. No hagan eso. No se permitan ustedes mismos caer en la indiferencia y no le permitan a otras personas caer en la indiferencia. Y la razón para ello es que cuando ustedes hacen eso, se vuelve inaceptable culturalmente que nosotros seamos indiferentes ante estas cosas. Y al final del día, para bien o para mal, vivimos en unas democracias, algunas mejores que otras, pero vivimos en democracias. Cuando creamos un movimiento de información que hace que eventualmente la gente no sea indiferente ante los crímenes de estas personas, o por lo menos los actos no necesariamente ilegales, pero poco éticos, empezamos a recordar quiénes fueron. Y la próxima vez que ellos o sus hijos se lancen al poder, nosotros podemos recordar, esta no fue esta persona que escondió $1.000 millones en otro país y luego se fue y se armó una mansión gigantesca con dinero de los impuestos y simplemente no elegirlos. Y eso pasa. Y es posible cambiar la forma en la que la gente piensa. Si ustedes vieron el programa anterior, vieron el programa de Sepúlveda, el hacker, y recordarán que una de sus técnicas de mayor retorno de inversión era manipular Twitter y Facebook. Manipular la impresión de la opinión pública. Porque la gran mayoría de las personas votan de una manera irracional, incluyéndome a mí, incluyendo a todo el mundo. Nosotros no necesariamente votamos porque nos sentamos una hora en el sitio web del político en cuestión a ver su plan de gobierno. Yo no tengo ni idea de cuál fue el plan de gobierno a profundidad en el caso de la alcaldía colombiana, que fue la elección más cercana, de Peñalosa, de Clara López o por Dios de quien carajos haya estado de tercero, no recuerdo. Ni idea. Yo hice un voto irracional ahí, por la que yo pensaba que había pasado en el pasado versus lo que yo quería que pasara en el futuro y la trayectoria que yo tenía en la mente de estas personas basada en lo que yo sabía de medios, pero sobre todo porque mi familia cercana opinaba muy similar y querían que votáramos en ese sentido. Es eso, tus amigos, tu familia, tu entorno, los que guían el voto y los que hacen que tú decidas darle el poder a alguien. Y poco a poco eso está cambiando para mejor. Poco a poco, cada vez que nosotros hablamos más, usamos internet y no somos indiferentes, logramos cambiar la opinión de la gente. Por eso es tan importante que ante cosas como los Panama Papers, incluso si no sales a protestar, por lo menos no le des el permiso a las personas cercanas, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio, a tus familiares, no les des el permiso de ser indiferentes. Amablemente y con cariño, oblígalos a aprender de esto, oblígalos a entender lo que implica y oblígalos a que por lo menos tengan memoria de lo que ocurrió. Y eso, en un plazo muy largo, va a terminar creando un cambio positivo. Muestra de ello es que en este momento Estados Unidos está en las cosas más extrañas del mundo. En las nominaciones republicanas, las primarias a la nominación republicana, Donald Trump, que es básicamente un render 3D de un enemigo de DreamWorks, está a punto de volverse la opción presidencial republicana. What the fuck? Pero eso no es lo importante es lo que está pasando en el lado demócrata. En el lado demócrata, que es el partido donde estuvo Obama, todo el mundo daba por sentado que Hillary Clinton iba a ser elegida como la opción demócrata. Y todavía está ganando. Pero hay un man
completamente salido de la nada, del que Cristian habló hace un rato, Bernie Sanders, que le está llegando muy cerquita, extremadamente cerca. Una persona que estaba en contra de las offshores, en contra de que la gente evada impuestos, en contra de que haya dinero de las empresas en las campañas políticas. Y Estados Unidos es uno de los países más raros en cuanto a corrupción porque ellos legalizaron la corrupción. Todo el sistema de lobbies, de super PACs y de aportes al partido es básicamente corrupción legalizada. Bernie es una persona cuya campaña ha sido 100% financiada por donaciones de las personas, que está pegada al Partido Demócrata sin tener el apoyo de la Convención Nacional Demócrata y que probablemente pueda quitarle la silla a Hillary. Incluso si no se la quita, tengan en mente quién es Hillary Clinton. Hillary Clinton es una persona que estuvo como secretaria de Estado de Obama en los últimos años, que fue la opción demócrata peleando contra Obama hace 2 elecciones y que fue la esposa de Bill Clinton. Mónica Lewinsky, bla, 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 etcétera. Pero lo importante es que pareciera que Estados Unidos fuera una cosa de dinastías. Estuvo un Bush, luego un Clinton, luego un Bush, luego otro Bush. Hubo un error en la Matrix y salieron 2 Obamas. Y luego otro Clinton. Si no fuera por esta cosa que está pasando con Bernie Sanders. Y mucha gente está apoyando a Bernie Sanders porque no tienen indiferencia, porque tienen esta memoria de lo que pasó, porque recuerdan a Hillary Clinton y todas las cagadas que cometió gracias a las filtraciones de los cables de Manning. Antes Bradley Manning, ahora Chelsea Manning. Por Snowden. Porque tiene un servidor privado cifrado externo del gobierno donde hacía por debajo conexiones diplomáticas y más allá de lo que normalmente haría una democracia. Porque cometió actos directamente ilegales que aún están siendo investigados. Y por muchas otras cosas más. Esto es un mundo muy interesante. Y lo único que ustedes que tienen que hacer para ser parte de este mundo es no ser indiferentes. Es entender, aprender, encontrar qué es lo que realmente está pasando, más allá de lo que los medios normales les quieran decir y compartirlo. Lo más importante es evitar la indiferencia. Panama Papers nos recuerda que este tema va a dar mucho más, que no es la última vez que veremos estos filtrados de información. Y también quiero apoyar, quiero felicitar a empresas como WhatsApp, que esta semana dieron un paso con el tema de la encriptación. Me gusta ver que se está tomando la industria muy en serio esto, que tienen que cuidar a sus usuarios, que tienen que ofrecer las opciones, ya que cada quien decida cómo utiliza o no esas opciones. Pero una Internet mucho más protegida hacia la privacidad creo que es lo correcto y obviamente ante detalles como los de Panamá, espero que la justicia actúe. Vamos a ver qué pasa. Freddy, tenías algunas preguntas de nuestros usuarios, ¿verdad? Sí, Cristian. Tengo una pregunta que... Esta pregunta a mí me encanta porque yo pensaba lo mismo y fuiste tú el que me cambió esa opinión. Abraham Seo pregunta, ¿por qué está mal no querer pagar impuestos? Es importante entender que los impuestos no son una elección. Los impuestos son parte de los derechos y obligaciones que tenemos. Los gobiernos funcionan en base a los impuestos y podemos no estar en contra de cómo funcionan nuestros gobiernos, pero entonces hay que cambiar eso a través del ejercicio democrático, no pagando impuestos, porque ahí se está cometiendo un delito. Y cuando muchas poblaciones cometen este delito, hay un incentivo natural que la entidad que puede perseguirte por impuestos vaya detrás tuyo. A mí me ha tocado pagar impuestos en varios lugares donde no estoy de acuerdo con el sistema, pero son parte de las reglas del juego. Además, yo creo que las personas que han evadido grandes cantidades de impuesto, al final lo hacen por la misma adrenalina que causa y por la posibilidad de que existe, porque existían personas que te podían asegurar sobre cómo hacerlo correctamente. Pero ahora, ¿cómo dirías this backfire? Esto les estalló en la cara. Sí, como que esto le salió el tiro por la culata, es la versión Les salió el tiro hispana. por la culata en el sentido de yo voy a contratarme a la mejor firma disponible para mover mi dinero y evitar pagar impuestos y nunca me van a encontrar. Jaja, fuck, me encontraron. Ahora también hay que atenerse a las consecuencias y hay un marco legal que te lo permite. Los impuestos están ahí, si no te gustan, cambia a los políticos que los dirigen. Hay un ejercicio, no es inmediato, la política no tiene un impacto del día a día y se requiere ser parte. Pero eso ha creado grandes democracias que funcionan y también en muchos lugares donde no nos importó ha generado grandes desastres. Cada país tiene los diferentes impuestos y también hay otra cosa importante que puedes hacer, desde renunciar a nacionalidades para buscar otros marcos
impositivos o ir en busca de países con los que estés más contentos. Aunque es difícil, migrar es una alternativa si realmente esto te carcome, como no quiero pagarle impuestos a mi gobierno. Bueno, ve otras opciones. Hay también ciertas nacionalidades que tienen manejos diferentes de impuestos. Cada mundo es una cultura y un ambiente aparte. Pensar en no pagar impuestos es incorrecto. Tienes que pensar en otra cosa, tienes que pensar en cómo cambiar la política, en cómo ser parte, pero tienes que usar las reglas del juego. Son las reglas del juego y decidiste jugarlo al ser ciudadano de la jurisprudencia que te tocó. Nada que hacer. Tengo otra pregunta por acá que nos hacen las personas. Más bien te la pregunto yo a ti. ¿Cómo se sentirá un panameño en este momento? Con todo lo que, ¿qué se sentirá ser de panameño? Vivir en Panamá. ¿Cómo te sentiste tú cuando salió todo este escándalo increíble de corrupción en Guatemala que terminó con que echaron al presidente? Yo creo que ningún país del mundo y nadie le gusta que hablen mal de su país o que hizo las cosas mal. Ahora, creo que también los panameños que viven esto de cerca tienen idea que las offshores y que toda esa riqueza que ha generado el país no fue gratis. O sea, Panamá no estaba produciendo riqueza per se, a pesar de que tiene grandes recursos naturales, que tiene grande industria, muchos servicios, el canal de Panamá, etcétera. Pero todos los rascacielos, todos los bancos, todos los puestos en servicios, etcétera, traían algo escondido y tenía mucho que ver con las offshores. Se puede justificar que esto funcionaba, pero cuando tu país, cuando Panamá aparece en las listas negras de taxes de muchos países, incluyendo Estados Unidos, incluyendo Colombia, cuando tu país aparece en estas listas negras debe ser por algo, no simplemente porque le caes mal a la gente, sino porque algo está pasando. Y creo, hoy he visto mucho cómo se habla de que esto no es Panamá, esto es Fonseca. Pero Fonseca operaba con la legislación panameña, con empresas de Panamá, con muchas opciones. Simplemente hay que asumirlo, aprender. Cuando eres la atención del mundo por algo malo que pasó, creo que vale la pena hacer algo. ¿Cómo es posible que en Islandia la gente salió a la calle y echaron al primer ministro y en Panamá no he oído de manifestaciones? Hay que pensar en eso. Sería muy bueno que si sí han existido nos cuenten. Que si hay manifestaciones nos digan en este momento, claro que hicimos tal. Pero realmente Panamá es lo que es porque las leyes lo permiten. Las leyes panameñas permiten que exista esta acumulación de dinero. Que es lo que, y realmente pasa en Panamá porque Panamá está conectada con las Islas Vírgenes Británicas, con otros lugares que también son similares. Andorra, Belice. Así como ahora Macri tiene un escándalo con los Panama Papers, hubo un escándalo mayor al que realmente no hubo tantos... No sé, a ver, yo quiero decir que no hubo consecuencias, pero por otro lado ya no está en el poder. Cristina Fernández de Kirchner y el avión presidencial que terminó descargando dinero en las Islas Seychelles. Y efectivamente, y ya no está en el poder. Entonces de pronto sí funciona. De pronto contar sí funciona. De pronto hablar a la gente sí funciona. ¿Quién lo diría? Estas cosas pasan mucho y es muy terrible. Igual hay que llevarse las lecciones correctas de esto. Por ejemplo, si ustedes creen que pagar menos impuestos es lo correcto o evadir es lo correcto, esa es la lección incorrecta. Los impuestos son la razón por la que el dinero que ustedes tienen vale algo. Cuando yo explico esto, la mayoría de la gente le queda como, ¿what the fuck? Si ustedes no pagan impuestos, si todo el mundo no pagara impuestos, no habría forma de pagar la soberanía del país. Y sin soberanía del país no hay confianza sobre una economía, y sin la confianza sobre la economía no hay dinero. El dinero inicialmente no desaparece porque el país sigue ahí, los objetos siguen ahí, pero su valor y su percepción de valor se pierde porque todo se hace más difícil. Si yo tengo una manzana y la quiero vender a Estados Unidos y mi país tiene infraestructura para mover la manzana de mi mano a Estados Unidos, puedo venderla por un valor X y ese valor se convierte en dinero que me puede funcionar. Pero si, por ejemplo, yo tengo esta manzana y estoy en la mitad de Sierra León, en África, y para moverla tengo que usar una avioneta que puede estar bajo fuego de uno de los diferentes elementos guerrilleros que hay en Sierra León, o no toca mandarla por canoa porque no hay vías, y luego montarla en otra serie de cosas que terminan por allá y pagar, lo que termina viendo es una pérdida del valor de los objetos que yo tengo que puedo cambiar por productos y servicios, una pérdida del valor de mi propia economía y una pérdida de todo. Al final del día, y por más que duela, es el gobierno, nuestros sistemas gubernamentales y las instituciones las que mantienen prendidas las luces, las que hacen que la electricidad llegue, que el agua se mueva, que los carros entren y salgan, que el comercio ocurra, que haya una percepción de seguridad
alrededor de los bordes, los ejércitos no están ahí para matar gente, están ahí para ser un deterrente, de tal manera que otra persona no quiera matar gente. China nunca ha entrado en guerra oficial, aunque sí han tenido problemas, Tíbet, etc. Pero nunca ha entrado en una guerra total contra otro país. Y China invierte un montón. Rusia recientemente invadió Ucrania, pero en general, y antes invadió... No, Rusia es un mal ejemplo, fucking Putin. Alemania tiene un ejército increíble, Inglaterra también. La última vez que Inglaterra usó su ejército de una manera real, activa, fue en Argentina. Y luego de una manera un poco menor en la coalición que hicieron hacia Irak y Afganistán. Pero más allá de eso, no están siendo usados para detener invasiones hacia sus bordes. Están siendo usados como un símbolo de protección alrededor de los bordes, la economía y la actividad natural que existe en un país. Y eso se paga con impuestos. Obviamente hay un límite de impuestos. Hay países que pagan muchos impuestos, como por ejemplo Europa, pero la medicina es gratis y la calidad de vida es muy alta. Hay países que pagan muy pocos impuestos. Y en Estados Unidos viene por estados. Hay estados que no pagan impuestos casi, que pagan muy poquitos impuestos, o que los impuestos son nulos. Pero la gente tiene que pagar $3,000 a $5,000 por una operación quirúrgica menor. $1,000 porque te pongan puntos. $200 porque te dé un oftalmólogo. Hay todo tipo de equilibrios y desequilibrios. Pero lo importante es que si no hay impuestos, no hay gobierno. Y si no hay gobierno, tu dinero no vale nada, tu trabajo no vale nada, tu pasaporte no vale nada. Y toda la vida y carrera profesional que has creado puede desaparecer instantáneamente. Por eso es tan importante que tú cambies el gobierno a través del voto y a través de dejar de apoyar a las empresas corruptas. No a través de no pagar impuestos. Pagar impuestos es simplemente un hecho de la forma en la que nuestra sociedad funciona para que todos nosotros tengamos seguridad, policía, comida, alimentación, luz, teléfono, agua, abrigo de la lluvia y una sociedad moderna funcional. Yo quiero agregar, señores, que este tema nos apasiona muchísimo porque creo que se habla demasiado poco en Latinoamérica y en nuestra comunidad tecnológica. Hay pequeñas comunidades que están súper pendientes y hay que apoyar más a las personas que les interesa este tema. Si tienen algún amigo tequi que le interesa este tema, dedíquenle más tiempo. Creo que es importante. Hay una diferencia entre evadir impuestos y pagar menos impuestos. Y lo hemos visto con Google, con Apple, con empresas tecnológicas. Ellos no evaden impuestos, pero ellos tienen movidas súper raras en empresas europeas. Uber cobra en Dublín, Facebook cobra en Irlanda, que es la misma vaina, creo. El double Irish. ¿Cómo le hacen estas empresas tecnológicas y cuál es la diferencia entre evadir impuestos y minimizar el pago de impuestos? ¿Y cuál es el borde moral? Estas empresas tecnológicas tienen toda la propiedad intelectual registrada en Europa. Puntualmente muchas veces utilizan Holanda, utilizan Irlanda. Ahí tienen la propiedad intelectual, operan en Estados Unidos, ahí tienen sus costos. Pero Estados Unidos, una vez obtiene dinero, tiene que pagarle royalties, derechos por usar su propiedad intelectual hacia allá. En estos países uno puede vender propiedad intelectual sin pagar impuestos una vez ese dinero no lo ejecute o no lo gaste en el país. Entonces lo que hacen es que lo mueven bancariamente a bancos en Holanda, que finalmente lo mandan hacia las Islas Caimán. Todo esto es totalmente legal, reducen el pago de impuestos. Ahora, pasa que ya se ha documentado a tal forma y son tantas las cantidades que algunos gobiernos ya se encabronaron. Los impuestos puedes pagar menos con estas movidas legales, pero cuando lo haces mucho o lo haces con grandes cantidades, el gobierno puede cambiar las leyes. En Europa ya hay muchos casos contra empresas de Estados Unidos que utilizan esta técnica para ver si retroactivamente les cobran impuestos. Y otra cosa importante del gobierno, tú puedes decir, listo, capaz que cambian la ley, pues hasta que eso pase, pues ahorita estoy salvando mucho dinero. Los países pueden cambiar sus leyes y hacerlas retroactivas. Puede existir el caso de que venga un país que diga, lo que hizo Google para los impuestos de mi país no me parece correcto, vamos a prohibirlo y va a ser retroactivo durante 10 años, que es la misma historia que tiene Google, entonces le tocaría pagar todo. Entonces, no son infalibles estas alternativas, pero sí son legales. Las offshores, el proceso bancario confidencial, la banca privada, es legal en Panamá, es legal en un montón de lugares. Los Panama Papers son importantes porque rompen la privacidad de cosas que bajo un marco legal son permitidas. Y al romperla,
cuando ves todo lo que hicieron y todo el proceso que le pusieron para mover fondos que además habían desaparecido, se puede investigar por corrupción. Y ahí, en muchos casos, no importa que la evidencia haya sido filtrada de información. Importante, hay países y hay jurisprudencias donde la información, si no ha sido obtenida de forma de buen ánimo, no vale. Hay muchos gobiernos donde los Panama Papers no van a poder ser utilizados porque no fueron obtenidos con una orden de corte ni fueron obtenidos por alguno de los involucrados. O sea, hay leyes que protegen esto. Hay un montón de lugares donde te pueden grabar en alguna conversación y no puede ser usado como evidencia a menos que tú explícitamente digas: esta grabación a continuación, yo doy permiso que se utilice en las cortes para tal cosa. Si no das esa correspondencia, se considera que tiene que ser, eso no se puede utilizar en un marco de ley. Las leyes son súper fascinantes y por eso los abogados les toca estudiar tanto y en cada jurisprudencia y por eso cobran también. No olvides darle like a este video si te gustó, incluso si no te gustó. Y tenemos muchos más videos. Mira, tenemos más para ti en este canal. ¿Quieres saber más de esto? No solamente está suscríbete a nuestro canal. ¿Quieres ser la primera persona en enterarte cuando Platzi publique un nuevo contenido? Suscríbete ya mismo. Aprende programación, marketing, diseño, negocios online y a crear el futuro de Internet. De dinero. Parte de esto ha generado el impacto económico que hoy tiene Panamá y otros paraísos fiscales en el mundo. Y todo esto históricamente ha pasado, pero no teníamos evidencia ni los datos concretos de quién lo hacía, por qué lo hacía o las cantidades. Este domingo se revela un reporte que se hizo con periodistas y colaboradores de todas partes del mundo, en los cuales se empieza a seguir ese dinero, se empieza a seguir las transacciones y se empieza a ver cómo muchas personas habían movido dinero. Personas que han declarado históricamente que no habían tomado dinero que no les pertenecía, que no habían movido cuentas, que no habían movido contratos y empiezan a haber muchos casos. Esto afecta a Latinoamérica, afecta a tus países, afecta muchísimo a Panamá. La reputación de la offshore panameña va a ser muy penalizada para esto. Probablemente muchos países van a hacer convenios para ya no trabajar con offshores de Panamá. Y también va a afectar la reputación de algunas personas que ya incluso tenían problemas con los impuestos. El caso más escandaloso, me parece, es el de Messi. Para que compares, Freddy, yo creo que no tiene nada de malo Jackie Chan, porque todos queremos a Jackie Chan y es como... él merece tener dinero, nos ha hecho reír y soñar y está bien que no quiera pagar impuestos. No, mentira, está mal que no quiera pagar impuestos y más si lo hizo de una forma donde lo pueden rastrear. ¿Por qué lo más escandaloso es lo de Messi? Yo no estoy tan I don't give a shit about football. Messi está en este momento en un juicio en España por evasión de impuestos. Oh, y ha estado luchando. Como Nacho Vidal, y ha el estado actor luchando de películas alternativas españolas. Ese. Messi tiene un caso abierto de muchos impuestos que no ha pagado a las arcas españolas. Y él, con un equipo de abogados, exitosamente ha estado batallando esto. Messi ya no puede decir que estaba escondiendo dinero. Se le acabó el argumento. De hecho, Messi fue uno de los primeros que armó ahora un grupo de abogados para defender su imagen. Entonces, si ya estás en este embrollo y lo niegas, pero luego aparece el leak de los Panama Papers, estás en problemas. Obvio, ahora, ¿qué significa esto? Puede significar cárcel, puede significar multas. La mayoría de casos y casos de estos que tienen mucho poder y mucho dinero se pueden resolver en cortes de forma privada, pagando multas. Oye, Messi, al final sí tenías la plata. Si nos pagas todos los impuestos, todo bien, regresa a jugar al fútbol, no queremos que estés distraído. Entonces, hay muchas formas en las cuales esto se puede regular. Yo creo que van a pasar varias cosas. Primero... solamente han visto a alguien muy raro corriendo por las calles de Hong Kong, pero Jackie Chan, Messi, el presidente de Islandia, el presidente de Inglaterra, el presidente de Rusia y muchas otras personas más. Políticos conectados con el actual gobierno mexicano, narcotraficantes centroamericanos, el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Todos en los Panama Papers. Vamos a empezar hablando de la premisa sobre Panama Papers, qué significa y cómo esto viene a cambiar mucho más al mundo. Primero,
hay que quedar muy claro de que tener empresas offshore en Panamá y en muchísimos países del mundo es totalmente legal, es totalmente posible. Estas legislaciones se han creado y hay países que están a favor y en contra de ellas. Esconder dinero se puede hacer de manera legal. Para esto se contratan firmas de abogados bastante, bueno, ya no sé si competentes a estas alturas, pero firmas de abogados que se especializan en mover el dinero a través de cuentas conectadas al dueño, en las cuales se mueven transacciones y se llegan a sponsorear desde préstamos inmobiliarios y muchísima más información. Tener una empresa en Panamá, tener una offshore, no es ilegal. Tener dinero escondido en esos paraísos fiscales no es ilegal, pero tomen en cuenta de que hay legislaciones en el mundo que te obligan a que declares todos tus ingresos. No declararlos es un perjurio a tu país y en base a esos ingresos deberías de pagar impuestos. La parte ilegal es que no declaraste tus impuestos, que moviste este dinero y lo más curioso es que nosotros sabemos que esto pasa, que esto se hacía, pero no había evidencia, porque hay firmas de abogados muy buenos que se dedican a esconder esta evidencia y hacerlo para que hayan diferentes intermediarios. Les doy un ejemplo de cómo podría funcionar esto. Digamos que yo tengo dinero que no quiero declarar como parte de mi patrimonio. Yo puedo buscarme a un amigo, puedo buscar a Freddy y convencer a Freddy que él contrate abogados para crear empresas en Panamá. Estas empresas crean una empresa, una sociedad anónima, que luego crea una nueva empresa y el dueño de esta va a volverse luego se cambian los papeles, de tal forma que están conectadas y se anonimizan. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes las crearon? ¿Quiénes las fundaron? Luego que estas estructuras funcionan, se crean cuentas bancarias, se hacen giros bancarios que pueden pasar a través de diferentes países o otras corporaciones para mover el dinero y luego se atesoran grandes cantidades. Panamá va a estar altamente afectado. Ya se habla de una comisión en Panamá, un pequeño comité que va a revisar las offshores para ver si alguien estaba haciendo trampa en Panamá con sus cuentas. Ahora, esto entiendo que es la forma diplomática de decir vamos a hacer algo al respecto. Hay otro tema desde el lado de Estados Unidos y otros países que siempre han luchado por no solo perseguir la evasión de impuestos, sino asegurarse de que se paguen impuestos en todo el planeta, que van a perseguirlos. Bernie Sanders está muy favorecido gracias a los Panama Papers porque él hace muchos años hablaba muy mal en la política de Estados Unidos sobre todo lo que pasaba en Panamá y cómo se estaba usando este recurso. Y resulta que ahora está de candidato a la presidencia, está de candidato hacia las primarias de Estados Unidos y él ya había hablado mal de Panamá, de no hagamos esto, bloqueemos, no liberemos estas cosas. Y ahora le están dando mucha de esta razón, así que es súper interesante. Y todo esto está pasando con respecto a la transparencia. La información de los Panama Papers era información confidencial, eran transacciones y operaciones confidenciales que en base a las leyes de donde operaban se tenían que mantener resguardados. Pero la información se filtró. Freddy, ¿cómo se puede filtrar una información? ¿Qué sabemos? ¿Cómo es que todos estos millones de terabytes terminan disponibles? ¿Fue un ataque secreto con tecnología futurista? ¿Fue un dude que salió con una memoria USB después de trabajar? ¿Se robó porque atacaron la nube? ¿Nos puedes contar un poco? Bien. Normalmente este tipo de filtraciones ocurren de las maneras más tontas posibles. Tengan en mente, por ejemplo, cómo ocurrió la filtración de todos los cables de Snowden. Edward Snowden, bueno, mentiras, los cables fueron de Chelsea Manning. No sé si recuerdan una persona que hizo el filtrado de todos los cables de diplomáticos que ven en Estados Unidos, todas las conexiones que veían entre las diferentes embajadas. Esa lo hicieron de una manera súper tonta. Lo que hizo Manning fue que en el momento, en esa época, Chelsea Manning, era él y era un militar que trabajaba no recuerdo exactamente dónde trabajaba, pero tenía acceso top secret a este tipo de cables. Y la forma en la que lo hizo fue que agarró un CD o un DVD, nobody cares, y quemó los archivos, quemó los cables en texto plano, cifrado de un carajo. No, simplemente los quemó, ya está, ¡pum!, quemados. Y les colocó algo así como...
Hoy les vamos a hablar de un tema que me apasiona, que tiene que ver con la transparencia de información versus la privacidad. Eso como premisa del caso de leak de información más fuerte que hemos visto en la historia con los Panama Papers, del que espero ya hayan leído un poco. Y si no, tengo acá a Freddy, que se los va a resumir. Buenas tardes, damas y caballeros. Arranquemos por el resumen ultra rápido de los Panama Papers, que es uno de nuestros temas del día, aunque no es el único tema del día. Panama Papers es este súper gigantesco leak o filtración de documentos legales que ocurrió basado en una firma de abogados en Panamá cuyo trabajo era esconder el dinero de otras personas. Y ahora, esto es muy importante, no necesariamente el hecho de mover tu dinero a Panamá implica que estás haciendo algo ilegal, dependiendo de la legislación de tu país. Pero lo que realmente está pasando acá no es tanto como hay una empresa que esconde plata. Todo el mundo sabía que en Panamá se hacía eso. Es más, ¿qué personas están escondiendo cuánto dinero y por qué? Y ahí es donde empiezan a ocurrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, Vladimir Putin, a través de toda su familia, amigos y gente cercana de su gobierno, están moviendo cerca de 2.000 millones de dólares a través de Panamá. 2.000 millones de dólares, más dinero del que tú necesitas en la vida para lo que sea. Otras personas que estaban moviendo dinero son el antiguo primer ministro de Islandia, David Cameron, el primer ministro de Inglaterra, que hoy salió al aire la noticia de que activamente estuvo tratando de parar la publicación de los Panama Papers. David Cameron, el presidente de Inglaterra. ¿Se acuerdan de Inglaterra? Este país que manda submarinos cerca de las costas argentinas. Ese. Y ellos tratando de esconder la noticia. Messi, el futbolista, tenía dinero escondido en Panamá. Y lo más importante de toda esta historia, lo que todo el mundo ignora y no sé por qué nadie ha hablado de esto, Jackie Chan. Jackie Chan tenía dinero escondido en Panamá. Obviamente, los policías todavía están tratando de atrapar a Jackie Chan. Hasta ahora van 15 policías en el hospital con diferentes fracturas de rostro, etc. Nadie lo ha podido agarrar, nadie sabe dónde está. Lady Gaga en marcador. Y cuando iba saliendo en su maleta, le revisaron, ¿qué es esto? Un CD de Lady Gaga. ¿Qué van a decir? No, venga, lo reproducimos a ver si es Lady Gaga pre-meltdown del 2008 o post-meltdown. No, simplemente la dejaron salir sin ningún problema. Sin ningún problema. Y luego le hizo llegar los archivos a Wikileaks. Muchos de estos filtraciones no ocurren por algo super high-tech. No son hackers estilo Mr. Robot que durante años tratan de infiltrarse en organizaciones, aunque debería ser así. Y en otros países ha ocurrido. Hace poco, las últimas 2 semanas han habido 2 grandes filtraciones creadas por hackers de gobiernos. Una de ellas fue del gobierno de Filipinas y otra fue del gobierno de Turquía. Si las filtraciones son positivas o no, queda en el aire. Yo diría que son más negativas que positivas porque estos hackers expusieron información personal de gente inocente, junto con lo que había ahí. Pero lo importante es que las filtraciones que han ocurrido hasta ahora, con cosas como los cables diplomáticos, cosas como todo lo que puso en exposición Edward Snowden de los procesos internos de la NSA y de la CIA para adquirir información en general de Homeland Security de sus propios ciudadanos y por supuesto de los Panama Leaks, son simplemente actos de una persona que en este momento seguro está muerta del susto, una persona que no tiene ni idea de qué le va a pasar el día en el que la agarren, una persona que no se puede ni siquiera ir a asilar en Rusia. Eso fue lo que hizo Edward Snowden. Edward Snowden ha hablado mal de Rusia, no mucho, pero lo suficiente en sus tweets, pero vive en Rusia, porque Rusia es el único país que lo recibió después de que tuvo que escapar de Estados Unidos. El escape de Snowden fue espectacular, porque Snowden escapó poco a poco, intentó ir a Bolivia. En un punto, el gobierno de Estados Unidos detuvo el avión presidencial de Evo Morales porque creyeron que Snowden estaba ahí. Terminó en Hong Kong. En Hong Kong eventualmente lo logran meter a través por Mongolia, Kazajstán, etcétera, y otro tipo de orificios extraños, tanto geográficos como biológicos, hasta Rusia, donde termina eventualmente Edward Snowden asilado. Eso no le va a poder pasar a la persona de Panama Papers. Porque la persona de Panama Papers, entre la lista de las personas que acusó, está Vladimir Putin. Vladimir Putin es lo más cercano que nosotros tenemos en nuestro planeta Tierra actual a Lord Voldemort. Es una persona que en el 2006-2007 envenenó con polonio radioactivo. Y lo más importante de toda esta historia, lo que todo el mundo ignora y no sé por qué nadie ha hablado de esto, Jackie Chan. Jackie Chan
tenía dinero escondido en Panamá. Obviamente, los policías todavía están tratando de atrapar a Jackie Chan. Hasta ahora van 15 policías en el hospital con diferentes fracturas de rostro, etc. Nadie lo ha podido agarrar, nadie sabe dónde está. Solamente han visto a alguien muy raro corriendo por las calles de Hong Kong. Pero Jackie Chan, Messi, el presidente de Islandia, el presidente de Inglaterra, el presidente de Rusia y muchas otras personas más. Políticos conectados con el actual gobierno mexicano, narcotraficantes centroamericanos, el presidente de Argentina, Macri, Mauricio Macri, todos en los Panama Papers. Vamos a empezar hablando de la premisa sobre Panama Papers, qué significa y cómo esto viene a cambiar mucho más al mundo. Primero, hay que quedar muy claro de que tener empresas offshore en Panamá y en muchísimos países del mundo es totalmente legal, es totalmente posible. Estas legislaciones se han creado y hay países que están a favor y en contra de ellas. Esconder dinero se puede hacer de manera legal. Para esto se contratan firmas de abogados bastante, bueno, ya no sé si competentes a estas alturas, pero firmas de abogados que se especializan en mover el dinero a través de cuentas conectadas al dueño, en las cuales se mueven transacciones y se llegan a sponsorear desde préstamos inmobiliarios y muchísima más información. Tener una empresa en Panamá, tener una offshore, no es ilegal. Tener dinero escondido en esos paraísos fiscales no es ilegal, pero tomen en cuenta de que hay legislaciones en el mundo que te obligan a que declares todos tus ingresos. No declararlos es un perjurio a tu país y en base a esos ingresos deberías de pagar impuestos. La parte ilegal es que no declaraste tus impuestos, que moviste este dinero y lo más curioso es que nosotros sabemos que esto pasa, que esto se hacía, pero no había evidencia, porque hay firmas de abogados muy buenos que se dedican a esconder esta evidencia y hacerlo para que hayan diferentes intermediarios. Les doy un ejemplo de cómo podría funcionar esto. Digamos que yo tengo dinero que no quiero declarar como parte de mi patrimonio. Yo puedo buscarme a un amigo, puedo buscar a Freddy y convencer a Freddy que él contrate abogados para crear empresas en Panamá. Estas empresas crean una empresa, una sociedad anónima, que luego crea una nueva empresa y el dueño de esta va a volverse luego se cambian los papeles, de tal forma que están conectadas y se anonimizan. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes las crearon? ¿Quiénes las fundaron? Luego que estas estructuras funcionan, se crean cuentas bancarias, se hacen giros bancarios que pueden pasar a través de diferentes países o otras corporaciones para mover el dinero y luego se atesoran grandes cantidades de dinero. Parte de esto ha generado el impacto económico que hoy tiene Panamá y otros paraísos fiscales en el mundo. Y todo esto históricamente ha pasado, pero no teníamos evidencia ni los datos concretos de quién lo hacía, por qué lo hacía o las cantidades. Este domingo se revela un reporte que se hizo con periodistas y colaboradores de todas partes del mundo, en los cuales se empieza a seguir ese dinero, se empieza a seguir las transacciones y se empieza a ver cómo muchas personas habían movido dinero. Personas que han declarado históricamente que no habían tomado dinero que no les pertenecía, que no habían movido cuentas, que no habían movido contratos y empiezan a haber muchos casos. Esto afecta a Latinoamérica, afecta a tus países, afecta muchísimo a Panamá. La reputación de la offshore panameña va a ser muy penalizada para esto. Probablemente muchos países van a hacer convenios para ya no trabajar con offshores de Panamá. Y también va a afectar la reputación de algunas personas que ya incluso tenían problemas con los impuestos. El caso más escandaloso me parece es el de Messi. Para que compares, Freddy, yo creo que no tiene nada de malo Jackie Chan porque todos queremos a Jackie Chan y es como... él merece tener dinero, nos ha hecho reír y soñar y está bien que no quiera pagar impuestos. No, mentira, está mal que no quiera pagar impuestos y más si lo hizo de una forma donde lo pueden rastrear. ¿Por qué lo más escandaloso es lo de Messi? Yo no estoy tan I don't give a shit about football. Messi está en este momento en un juicio en España por evasión de impuestos. Oh, y ha estado luchando. Como Nacho Vidal, y ha el estado actor luchando. de películas alternativas españolas. Messi tiene un caso abierto de muchos impuestos que no ha pagado a las arcas españolas. Y él, con un equipo de abogados, exitosamente ha estado batallando esto. Messi ya no puede decir que estaba escondiendo dinero. Se le acabó el argumento. De hecho, Messi fue uno de los primeros que armó ahora un grupo de abogados para defender su imagen. Entonces, si ya estás en este embrollo y lo niegas, pero luego aparece el leak de los Panama Papers, estás en problemas.
Obvio, ahora, ¿qué significa esto? Puede significar cárcel, puede significar multas. La mayoría de casos y casos de estos que tienen mucho poder y mucho dinero se pueden resolver en cortes de forma privada, pagando multas. Oye, Messi, al final sí tenías la plata. Si nos pagas todos los impuestos, todo bien, regresa a jugar al fútbol, no queremos que estés distraído. Entonces, hay muchas formas en las cuales esto se puede regular. Yo creo que van a pasar varias cosas. Primero, Panamá va a estar altamente afectado. Ya se habla de una comisión en Panamá, un pequeño comité que va a revisar las offshores para ver si alguien estaba haciendo trampa en Panamá con sus cuentas. Ahora, esto entiendo que es la forma diplomática de decir vamos a hacer algo al respecto. Hay otro tema desde el lado de Estados Unidos y otros países que siempre han luchado por no solo perseguir la evasión de impuestos, sino asegurarse de que se paguen impuestos en todo el planeta, que van a perseguirlos. Bernie Sanders está muy favorecido gracias a los Panama Papers porque él hace muchos años hablaba muy mal en la política de Estados Unidos sobre todo lo que pasaba en Panamá y cómo se estaba usando este recurso. Y resulta que ahora está de candidato a la presidencia, está de candidato hacia las primarias de Estados Unidos y él ya había hablado mal de Panamá, de no hagamos esto, bloqueemos, no liberemos estas cosas. Y ahora le están dando mucha de esta razón, así que es súper interesante. Y todo esto está pasando con respecto a la transparencia. La información de los Panama Papers era información confidencial, eran transacciones y operaciones confidenciales que en base a las leyes de donde operaban se tenían que mantener resguardados. Pero la información se filtró. Freddy, ¿cómo se puede filtrar una información? ¿Qué sabemos? ¿Cómo es que todos estos millones de terabytes terminan disponibles? ¿Fue un ataque secreto con tecnología futurista? ¿Fue un dude que salió con una memoria USB después de trabajar? ¿Se robó porque atacaron la nube? ¿Nos puedes contar un poco? Bien. Normalmente este tipo de filtraciones ocurren de las maneras más tontas posibles. Tengan en mente, por ejemplo, cómo ocurrió la filtración de todos los cables de Snowden. Edward Snowden, bueno, mentiras, los cables fueron de Chelsea Manning. No sé si recuerdan una persona que hizo el filtrado de todos los cables de diplomáticos que ven en Estados Unidos, todas las conexiones que veían entre las diferentes embajadas. Esa lo hicieron de una manera súper tonta. Lo que hizo Manning fue que en el momento, en esa época, Chelsea Manning, era él y era un militar que trabajaba no recuerdo exactamente dónde trabajaba, pero tenía acceso top secret a este tipo de cables. Y la forma en la que lo hizo fue que agarró un CD o un DVD, nobody cares, y quemó los archivos, quemó los cables en texto plano, cifrado de un carajo. No, simplemente los quemó, ya está, ¡pum!, quemados. Y les colocó algo así como Lady Gaga en marcador. Y cuando iba saliendo en su maleta, le revisaron, ¿qué es esto? Un CD de Lady Gaga. ¿Qué van a decir? No, venga, lo reproducimos a ver si es Lady Gaga pre-Meltdown del 2008 o post-Meltdown. No, simplemente la dejaron salir sin ningún problema. Y luego le hizo llegar los archivos a Wikileaks. Muchos de estos filtraciones no ocurren por algo super high-tech. No son hackers estilo Mr. Robot que durante años tratan de infiltrarse en organizaciones, aunque debería ser así. Y en otros países ha ocurrido. Hace poco, las últimas 2 semanas, han habido 2 grandes filtraciones creadas por hackers de gobiernos. Una de ellas fue del gobierno de Filipinas y otra fue del gobierno de Turquía. Si las filtraciones son positivas o no, quedan en el aire. Yo diría que son más negativas que positivas porque estos hackers... Hoy les vamos a hablar de un tema que me apasiona, que tiene que ver con la transparencia de información versus la privacidad. Eso como premisa del caso de leak de información más fuerte que hemos visto en la historia con los Panama Papers, del que espero ya hayan leído un poco. Y si no, tengo acá a Freddy, que se los va a resumir. Buenas tardes, damas y caballeros. Arranquemos por el resumen ultra rápido de los Panama Papers, que es uno de nuestros temas del día, aunque no es el único tema del día. Panama Papers es este súper gigantesco leak o filtración de documentos legales que ocurrió basado en una firma de abogados en Panamá cuyo trabajo era esconder el dinero de otras personas. Y ahora, esto es muy importante, no necesariamente
el hecho de mover tu dinero a Panamá implica que estás haciendo algo ilegal, dependiendo de la legislación de tu país. Pero lo que realmente está pasando acá no es tanto como hay una empresa que esconde plata. Todo el mundo sabía que en Panamá se hacía eso. Es más, ¿qué personas están escondiendo cuánto dinero y por qué? Y ahí es donde empiezan a ocurrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, Vladimir Putin, a través de toda su familia, amigos y gente cercana de su gobierno, están moviendo cerca de 2.000 millones de dólares a través de Panamá. 2.000 millones de dólares, más dinero del que tú necesitas en la vida para lo que sea. Otras personas que estaban moviendo dinero son el antiguo primer ministro de Islandia, David Cameron, el primer ministro de Inglaterra, que hoy salió al aire la noticia de que activamente estuvo tratando de parar la publicación de los Panama Papers. David Cameron, el presidente de Inglaterra. ¿Se acuerdan de Inglaterra, este país que manda submarinos cerca de las costas argentinas? Ese. Y ellos tratando de esconder la noticia. Messi, el futbolista, tenía dinero escondido en Panamá.